Nos encontramos en este momento con Sandra Romandía con un libro que se llama Testigo del horror. Y es un privilegio poder tenerla a nuestro lado y que nos cuente de qué va el libro. Muchas gracias, Juan José, por interesarte en este tema y pues sobre todo por interesarte en el libro y lo que ocurre en México, que es lo que platico aquí, una historia muy difícil de explicar, muy difícil de contar, muy increíble también, pero pues que fue necesario hacer. ¿Y qué nos cuentas importante que no conozcamos? Mira, este libro, Testigos del Horror, narra una historia que quise documentar como periodista que soy de investigación y sobre todo basarme en evidencias, basarme en testimonios, basarme en entrevistas, basarme en toda la metodología que uno tiene que tener como periodista para decir, aquí ya hay una historia, aquí ya hay una hipótesis. ¿Y cuál es esa historia? Es, en México, durante años, Juan José, operó un espacio y varios espacios donde los criminales reclutaban de manera forzada a los jóvenes, los obligaban y los obligan todavía a ser esclavos del crimen organizado, de los cárteles, y a quienes no se dejan, intentan escapar y demás, los mataban y se presume, todavía los matan. ¿Y por qué digo que se presume? Porque todavía hay desaparecidos todos los días en México. ¿Los hechos que narras de cuándo son? Estos testimonios a los que yo pude tener acceso para el libro Testigos del Horror están situados en diferentes momentos en lo que se llamó Rancho Izaguirre. El Rancho Izaguirre funcionó según las evidencias de geotermia, ¿esto qué es? De que mataron cuerpos, de que incineraron cuerpos, ahí, y de los testimonios en la última década, al menos. Entonces, ¿esta obra marca un antes y un después o la historia continúa? Mira, los reportes que hay, que en México tenemos los reportes de este tipo de historias tan escalofriantes por la sociedad civil, por los colectivos que hacen este trabajo de buscar cadáveres en el campo, en el monte, en la montaña, en los ranchos, etcétera, es que todavía hay actividad de desaparición, esclavitud y exterminio de jóvenes. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, las autoridades todavía no lo han aceptado como tal, pero esta historia, la que yo logro documentar, al menos ocurrió durante una década y son víctimas que fueron enganchadas con falsas ofertas de trabajo en México, que hay que recordar el contexto mexicano, hay altos niveles de pobreza, hay altos niveles de desempleo, y ¿qué es lo que hacían? Que en redes sociales estos criminales, porque hay que llamarles como son, publicaban falsas ofertas de trabajo con muy buenas pagas, enganchaban a los jóvenes y una vez que ya eran citados, los secuestran para que trabajen en sus filas como sicarios, elaborando droga, pasando droga a Estados Unidos y demás. Todo lo que necesita un sistema criminal en un país como México lo es actualmente, donde pueden operar con impunidad y donde además, Juan José, las autoridades están coludidas. Es lo que te quería preguntar. Los hechos son estos. ¿Y las autoridades qué dicen cuando se han enterado? Sobre todo cuando tú has publicado esto. ¿Qué te dicen? Mira, las autoridades quieren mantener un silencio permanente sobre el tema porque es una forma de controlar una crisis, ¿sí? De controlar una narrativa. La posición de la autoridad es, estamos investigando y no podemos saber todavía qué pasó ahí. Pero del lado periodístico, no solo yo, habemos otros periodistas que sí hemos documentado lo que pasa en esa zona. Porque hay testigos. Hay testimonios de personas que sobreviven. Entonces, si hay testigos, tenemos los datos. Sí. Pues, ¿nos vienen a recoger ya la policía por lo que estamos diciendo o seguimos, pues podemos seguir hablando? Ojalá sea para investigar o hacer justicia. Ojalá estas sirenas sirvieran para seguir los datos. Lo que te preguntaba, el tema de los testigos, eso es lo más interesante. No es fácil que la gente se ofrezca a contar su historia porque tienen miedo. Claro. Todos tenemos miedo. Claro, los testimonios que yo pongo en este libro, de los que doy cuenta, pues son personas que lograron escapar de estos centros de esclavitud de los cárteles mexicanos y que sobreviven de alguna manera escondidos, algunos protegidos como testigos para el gobierno y otros están pues simplemente de un lugar a otro tratando de salvaguardar su vida. Tienen muchísimo miedo, pero quisieron contar su historia porque saben que si no se cuenta, esto no se va a saber y esto se va a seguir repitiendo. Una pregunta que me queda es, ¿por qué hiciste ese libro? ¿Por qué? ¿Te han preguntado eso? ¿Por qué lo has hecho? Sí, claro. Para mí lo más importante era llegar al fondo de la historia.
porque conocemos cómo funciona el sistema mexicano judicial, que no siempre hay justicia y que hay un 98% de impunidad en México. Entonces, al menos del lado del periodismo, a mí me interesaba mucho documentar la historia, dejar una memoria que fuera para la colectividad, para que de alguna manera pueda haber un antes y un después en esta era de barbarie que estamos viviendo en ¿Y México. las consecuencias para ti? ¿No tiene unas consecuencias el decir la verdad? A la gente nos molesta que nos diga la verdad. Claro, en México, es el país más peligroso para ejercer el periodismo después de los países en guerra. Y por supuesto que conocemos el riesgo los periodistas, vivimos con ese riesgo. En mi caso lo asumo, lo enfrento, tengo precauciones y protocolos, pero es un riesgo constante. La amenaza, la agresión que hay por parte no solo de criminales, sino de políticos hacia los periodistas en México. Pero es un panorama al que nos tenemos que enfrentar, que no debemos de normalizarlo, no debemos de decir, pues ni modo, así es. Tenemos que, por supuesto, exigir que haya Estado de Derecho, pero mientras eso pasa, seguimos documentando estas historias. Y los políticos, cuando han visto y han leído, supongo que alguien te ha dicho algo, hemos leído tu libro y creemos que es mentira o que es verdad, que no te han dicho nada. La parte gubernamental que tiene que ver con las fiscalías y con el sistema de justicia no ha querido dar una postura. Pero sin embargo hay políticos en el Parlamento, en el Congreso, diputados, senadores y senadoras que han estado trabajando para poder, que es lo que me han dicho, hacer alguna iniciativa que tenga que ver con hacer una comisión, por ejemplo, para investigar. ¿Pero han hecho algo? ¿En este momento han hecho algo? No han hecho nada, no han hecho. Esa es la realidad. Yo empiezo a distinguir a la gente que habla de la que hace. Entonces hay que medirles a la gente, a todos en general, por lo que hacemos y no por lo que decimos. Y te agradezco mucho que hayas sido tan valiente de hacer esto. Gracias a ti por el espacio, por interesarte en estos temas que pues yo creo que si no contamos la verdad, si no revelamos lo que el poder nos quiere ocultar, las cosas no van a mejorar. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti.